Cambiando de tema, los 4 jóvenes que fueron detenidos y luego expulsados de Nicaragua cuando realizaban labores humanitarias con la comunidad de La Fonseca pidieron apoyo para recuperar sus herramientas de trabajo y otras pertenencias que perdieron cuando fueron deportados. Salvador Tenorio, Emanuel de la Luz, Eugenio Pachel y Daniel Espinosa Jiménez se encuentran en Tegucigalpa en estos momentos. Ahí están recibiendo apoyo consular para volver, están camino a volver a nuestro país. Fueron detenidos, como ustedes saben, por la Policía Nacional de Nicaragua tras la explosión de un horno con el que trabajaban y por esta razón fueron acusados directamente de manejo de explosivos por el gobierno de Nicaragua. Permanecieron incomunicados por 48 horas y después fueron expulsados del país sin enfrentar cargos. Saludo vía telefónica a Mónica López. Ella es la abogada de estos jóvenes ambientalistas mexicanos, abogada ambientalista. Mónica, gracias por tomarnos esta llamada. Hola, muy buenas noches, gracias por llamarme. Mónica, pues queremos preguntarte que nos expliques un poco cuál es el contexto en el que ocurren las detenciones de estos jóvenes ambientalistas mexicanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Nicaragua y que ya derivó en este enfrentamiento, en esta tensión ya diplomática entre Nicaragua y nuestro país? Bueno, miren, los 6 jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente por la policía, ¿verdad? Y por el gobierno de Nicaragua, pues eran integrantes de la caravana mesoamericana por el buen vivir. Ya habían andado en otras comunidades de Nicaragua, pues enseñando a hacer hornos ecológicos para reducir el uso de leña. Sin embargo, la particularidad bajo la cual ocurre esta detención ilegal fue que ellos, en coordinación con nuestra organización y el movimiento campesino, coordinado por el Consejo Nacional por la Tierra, el Agua y la Soberanía Nacional, fue ir a una zona que es la zona que ha sido concesionada por el gobierno de Daniel Ortega para hacer el megaproyecto del Canal Interoceánico. Ajá. Es decir, el problema no es las actividades que andaban haciendo los jóvenes, que son evidentemente de un orden totalmente legal, sino el hecho de haber estado en coordinación con el movimiento campesino que ha estado protestando en contra del megaproyecto y ha protagonizado 66 marchas cívicas para exigirle al gobierno la derogación de la ley del canal y la cancelación del proyecto. Entonces, es en ese contexto en el que los jóvenes en un primer momento fueron detenidos arbitrariamente junto con líderes del movimiento campesino. Luego el gobierno y de manera directa el presidente y la Policía Nacional pretendieron justificar esa detención alegando que había habido un manejo de explosivos y de exposición de personas al peligro, lo cual nosotros demostramos evidentemente que era una acusación totalmente infundada, porque para empezar nunca ocurrió ni siquiera una explosión. Ajá. Lo que ocurrió fue que con uno de los hornos ecológicos que lo hacen con unos pequeños barriles, hubo uno de ellos que tenía residuos de gasolina. Cuando se encendió salió una pequeña llamarada que provocó quemaduras leves en uno de los muchachos de la comunidad, pero realmente nunca hubo ninguna situación ni de explosivos ni ninguna actividad ilegal. Es decir, todo este, digamos, drama que vivieron los 6 jóvenes de la caravana, 4 de ellos mexicanos, fue justamente por un contexto de enorme hostilidad del gobierno de Nicaragua en contra de quienes hemos estado protestando contra el proyecto canalero. Y sobre todo, Mónica, llama la atención la manera en la que son detenidos y son incomunicados y se les retiran sus teléfonos celulares y sus familias no saben dónde están ni cómo están. Eso también llama mucho la atención y, como dices, porque ellos estaban ahí haciendo otro tipo de labores ambientalistas, pero no tenían nada que ver tampoco incluso con la oposición a este canal interoceánico, es decir, no estaban ahí por esa razón. Efectivamente, los jóvenes no estaban ahí por esa razón, habían llegado a una comunidad donde la coordinadora del movimiento campesino lo invitó porque estaba interesada en que su comunidad conociera estas nuevas técnicas que los muchachos traían para compartir, que podían ser útiles para la comunidad, para el manejo sostenible de los recursos naturales. Es decir, no tenía absolutamente nada que ver sus actividades con el tema del canal, pero lo que sucede es que el gobierno ha querido convertir toda la ruta del canal en una zona de excepción, es decir, donde no hay garantías ni derechos constitucionales para nadie. Exacto, Mónica, te iba a preguntar justamente si tú piensas que el gobierno de Nicaragua pretende enviar un mensaje, digamos, al llevar a cabo este tipo de detenciones en estas circunstancias y en este contexto. Sin lugar a dudas, el gobierno pretende 2 cosas. Primero, generar, digamos, terror y miedo
a la población nicaragüense, en el sentido de que cualquier esfuerzo vinculado con las zonas de afectación del proyecto del canal va a ser, digamos, severamente castigado. Y el segundo es que buscan cómo anular cualquier tipo de solidaridad internacional con estas comunidades. Pero, en mi opinión, el gobierno se equivoca si a través de estos mecanismos arbitrarios e ilegales pretende suprimir la solidaridad y la fuerza del movimiento social. Es todo lo contrario. En pocas horas logramos demostrar que teníamos unas grandes redes de solidaridad. Fueron centenares de personas que se movieron para exigir la liberación de los muchachos. Hicimos múltiples actividades, fuimos a la policía, fuimos a Gobernación para ver si había información, fuimos a Migración, ustedes pudieron ver la enorme campaña que se logró hacer. Lamentablemente concluyó con una expulsión ilegal porque no hay absolutamente ninguna justificación de la expulsión que hizo el gobierno, y lo que quedó demostrado es que el gobierno no tiene absolutamente ningún problema en negarle asistencia legal, en negarle asistencia consular, en prácticamente desaparecer por ese periodo de tiempo a los jóvenes porque no tuvieron contacto ni con sus familiares ni con nosotros que nos presentamos ahí como representantes legales. No tiene ningún problema en hacer uso de todos los mecanismos, lo cual obviamente para nosotros debe de ser una importante alerta para la comunidad internacional de que la situación de violaciones a derechos humanos en Nicaragua es bastante grave. Mónica, para terminar, estoy viendo un comunicado justamente de esta caravana mesoamericana que lo que está pidiendo pues ahora es apoyo para recuperar sus herramientas de trabajo y para recuperar también este autobús en el que ellos iban viajando y que era como una especie de laboratorio móvil que ellos tenían y que utilizaban para sus labores. Sí, así es. Bueno, la buseta sí la recuperaron, es decir, cuando los expulsaron por la frontera de Honduras a los 4 mexicanos, los expulsaron con la buseta, pero iba totalmente, digamos, en condiciones destruida, digamos, la desmantelaron prácticamente. Lo que pasa es que todos los bienes que tenían los jóvenes dentro de la buseta fueron confiscados por la policía y no se los regresaron cuando los expulsaron del país, así que pues, es legítimo que se hagan todas las gestiones correspondientes para la devolución de esos bienes, ya que al no haber ningún delito y al no haber ninguna justificación para haberlos expulsados, la obligación de la policía y del gobierno de devolver esos bienes, pues, pero la verdad es que ya hemos tenido otros casos en el país en el que de manera abusiva sencillamente desaparecen pues las cosas y bueno, yo espero que las gestiones de la embajada y también la presión pública pues permita que los jóvenes y los chavalos recuperen sus cosas. Bien, pues te agradezco mucho, Mónica López, abogada ambientalista, que nos hayas puesto en contexto, digamos, cómo es que ocurrieron estas detenciones de estos jóvenes ambientalistas mexicanos. Había también de otros lados, pero bueno, nosotros hemos estado siguiendo lo que ocurrió con estos mexicanos que ya están en Tegucigalpa y que estarán pues brevemente ya de regreso en nuestro país. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, nos vamos.